las 6 etapas del camino espiritual definido en el Bhagavad Gita, que recordar que es un camino de autoconocimiento, autotransformación y liberación. En todas mis formaciones, retiros o talleres, suelo identificar 6 bloques importantes, corresponden a como 6 etapas de nuestro crecimiento espiritual. El primero corresponde al primer capítulo del Gita, que mucha gente cree que no es importante, pero yo creo que sí es importante. Sobre todo nos muestra la sensación que Arjuna, el príncipe guerrero de los buenos, entre comillas, de los Pandavas, va a tener ante el inicio de una guerra. Y son miedo, apego, no sabe qué hacer, no sabe cuál es su dharma. Y todas estas dudas que al final le impiden actuar nos han pasado seguramente a más de una vez y nos pasarán a cualquiera de nosotros. Entonces, es muy importante que cuando estudies el Gita, que cuando te acerques a él, te metas en la piel de Arjuna, que tú seas Arjuna, y cuando vayas leyendo el Gita, si tú consideras, estás metido en la piel de Arjuna, te serán mucho más sencillas las explicaciones. Entonces, el objetivo del primer capítulo del primer bloque, es que tú te identifiques con Arjuna en el Gita, que recuerda que es una batalla interior y no exterior. Una vez nos hemos identificado con Arjuna, entraremos en la fase número 2, que es la del autoconocimiento, tal y como se define en el Gita, y corresponde a la primera parte del segundo capítulo, que es el Samkhya Yoga. Y el objetivo fundamentalmente es que entiendas analíticamente que tú tienes un alma, en sánscrito Atman, que tú eres un hombre real, que es tu alma, y no un hombre aparente, que sería tu cuerpo físico. Esa es la esencia del autoconocimiento, tal como se define en el Gita. Luego, en etapas más avanzadas, hay mucha información, sobre todo en la parte de Jnana Yoga, para explorar esa parte del alma. Pero bueno, el segundo bloque, la segunda etapa en nuestro camino espiritual definido en el Gita, es precisamente el conocimiento del hombre real, tu alma, y el aparente, que es el hombre. Una vez que ya tenemos conciencia aún no, que sabemos, que conocemos analíticamente que hay un alma, hay un ser infinito en nosotros, el Bhagavad Gita te plantea, dices, bueno, antes de que empieces a recorrer el camino espiritual, tienes que hacer un paso previo, que es el tercero que definimos aquí, que es el Karma Yoga, que es la acción desapegada. Trabaja porque es tu obligación, pero desapégate de los frutos de los resultados. Y esto lo vamos a encontrar a partir de la segunda mitad del capítulo segundo hasta el capítulo quinto, aunque en realidad en todo el Gita se van entrelazando todos los conceptos. Pero básicamente esta tercera etapa es de purificación de la mente y del corazón, algo necesario para cualquier avance espiritual que queramos tener. Una vez hemos purificado nuestra mente, e insisto, es un camino que va a durar toda nuestra vida, lo tenemos que incorporar en nuestra sadhana o práctica espiritual. Una vez que hemos hecho Karma Yoga, el Gita te propone el cuarto paso, que es la meditación. Es decir, realiza a tu alma, conecta directamente con tu alma, y para ello nos propone una serie de técnicas de meditación, y es el Jnana Yoga. Es uno de los caminos más corto, es uno de los capítulos más cortos del Gita. En realidad solo hay un capítulo, que es el capítulo sexto. Una vez, y luego hay que hacer un comentario también, conforme vamos avanzando en este capítulo, nos vamos a dar cuenta que no estamos solos en el universo, que tenemos que interactuar con más seres, con individuos, con animales, con plantas, y el Gita nos va a dar como pistas o como orientaciones de cómo relacionarnos con el mundo, ¿no? Una vez que hemos realizado Atman, ya vamos a los niveles superiores. Y ahí el Gita nos propone 2 etapas que pueden recorrerse simultáneamente o por separado. Una es el Bhakti Yoga y el otra es el Jnana Yoga. ¿Qué es el Bhakti Yoga? Es el camino de la devoción al Señor, del amor por toda la creación. Y lo encontramos entre los capítulos 7 y 12 del Gita. Básicamente es una vía dualista de diferenciación alma-realidad superior. Una vez hemos
ya tenemos el Jnana Yoga y el último paso, yo a mi punto de vista y para muchos comentaristas, la etapa más elevada es la del Jnana Yoga, el yoga del conocimiento. Y ahí es donde define lo que es esa maravilla, esa joya que es el Advaita Vedanta del todo, es uno. Y lo vamos a encontrar entre los capítulos 13 al 18 del Bhagavad Gita. Este camino del Jnana Yoga es el camino de la alta filosofía, es muy complicado de seguir y se basa sobre todo en decir solo Dios es real y todo lo demás es irreal, no existe. No os asustéis, ya lo haremos. En definitiva, esas seis etapas nos marcan nuestro progreso espiritual en el Bhagavad Gita, desde el autoconocimiento hasta la liberación, que sería la unión con la realidad absoluta, sea, como la llames. Swami Vivekananda hablaba del Karma Yoga como manos para trabajar, del Bhakti como corazón para sentir y del Jnana cerebro para concebir. Soy Pedro Nonell, soy traductor del Bhagavad Gita y de la obra de Vivekananda y estaré encantado de compartir contigo mis conocimientos sobre el Gita en este retiro. Muchas gracias.